Capítulo 2 del libro Pasión por las Almas. El leñador intrépido, de Oswald J. Smith. Fue una hazaña maravillosa. Aún para un leñador intrépido se la consideró algo extraordinario. Los alegres leñadores de la costa del Pacífico nunca olvidarán el temblor que sintieron mientras observaban al temerario y audaz muchacho balanceándose entre el cielo y la tierra. Se había elegido el árbol el día anterior, un inmenso pino Douglas de unos 100 metros de altura, con un diámetro de casi 2 metros en su base, perfectamente derecho y pelado casi hasta la copa. No era un árbol fuera de lo común, por lo menos en la Columbia Británica, pero se trataba de uno especialmente elegido y muy apropiado para la hazaña de un hachero. El leñador, joven de unos 19 años, de rostro alegre y aire de despreocupación, era ese día el centro de toda la atención. Después de varias semanas de preparación especial, había llegado a ser uno de los mejores hacheros a lo largo de la costa. Saltando por el tronco del árbol, con clavos largos en su calzado y una correa alrededor de su delgada cintura, trepó los primeros 15 metros como una ardilla y se hallaba ya muy arriba antes de que los robustos leñadores al pie del árbol se dieran cuenta de que el joven se había ido. Echando la soga alrededor de sí, hincó los clavos de sus zapatos firmemente en la corteza del árbol. Con su cabeza echada hacia atrás, seguía ascendiendo exitosamente, ayudado por el excelente estado atlético de su cuerpo. Arriba y siempre hacia arriba, ascendía mientras la inmensa copa se mecía como resultado de sus movimientos. Sus observadores se habían cansado de tanto mirar a lo alto y algunos hombres se acostaron de espalda para verlo mejor. Se oían por todos lados exclamaciones de satisfacción y de admiración, animándole a seguir adelante. Gritos espontáneos de entusiasmo se alzaban hacia arriba con cada paso que daba. Con razón se esforzaba, era su día, y él se hallaba allí para superarse a sí mismo. Pronto se detuvo, a una altura de 60 metros. ¿Era suficiente? Ahora a trabajar. Sacó su hacha y empezó a cortar el árbol, dando vuelta al tronco continuamente, sosteniéndose con su fuerte correa. Daba golpes firmes, haciendo caer una lluvia de astillas sobre las personas que desde abajo lo observaban. De dos cosas tenía que cuidarse, pues había dos posibles accidentes que él tendría que evitar. Si erraba un golpe y cortaba la correa que lo soportaba, el resultado sería fatal. Hacía una semana que se había registrado un caso semejante en la isla de Vancouver, y el cuerpo, lleno de golpes y sin vida del descuidado Tim, se había recogido al pie del árbol. Luego de caer el infortunado muchacho desde unos 60 metros de altura, además, tenía que estar bien seguro de que cortaba debidamente el tronco en su circunferencia. No fuera que al romperse el árbol se rascara, llevando consigo la correa que estaba alrededor del mismo y del cuerpo del leñador, lo cual resultaría en cortar en dos el cuerpo del joven. Tal cosa ya había acontecido a otro, y aún estaba fresco el recuerdo de ese terrible suceso. Pero estaba muy alerta y todo fue bien. La copa del árbol, cortada correctamente, cayó a tierra con el estrépito de un trueno, obligando a los leñadores a saltar a un lado para evitar ser golpeados por ella. Fue en ese momento que el intrépido joven se vio frente a su real peligro. El tronco oscilaba peligrosamente de 5 a 7 metros debido a la vibración causada por la caída de la copa. Si no hubiera estado debidamente prevenido, se dejaría llevar con el tronco y como resultado del golpe su rostro quedaría desfigurado.
Estos hombres no podían olvidar a otro leñador, cuyo rostro había sido desfigurado totalmente al chocar una y otra vez contra el tronco, antes que el leñador pudiera empezar a moverse, acompañando la oscilación para evitar el golpe. Tan violento había sido el rebote. De repente cesó sus actividades. ¿Ahora qué? Los de abajo notaron que había aflojado la correa y clavado los zapatos en el tronco, descendiendo unos 4 metros a fin de evitar un posible resquebrajamiento. Luego se había afirmado de nuevo para esperar que la inmensa copa, que tenía unos 30 metros encima de su cabeza, se partiera y cayera. Observaron cómo se dejaba amacar con coraje y sin resistencia alguna hasta que terminaron las fuertes vibraciones. Y ahora, de acuerdo con las leyes de los trepadores, le tocaba dedicarse a preparar el aparejo. Tenía que llevar arriba la polea de unos 200 kilos con un aparejo que debía asegurarse en la punta del árbol. A través de la polea tenía que pasar el cable de 4 centímetros de diámetro y asegurar el otro extremo a un árbol similar, distante casi 400 metros. A lo largo de este cable, los troncos grandes, poderosos gigantes, no los mondadientes del Ontario del Norte, tenían que ser arrastrados y a veces levantados muy arriba. Pero el intrépido muchacho no hizo ese trabajo. En lugar de eso, hizo algo que fue tema de conversación entre los leñadores por varios meses. Ahora, el diámetro del tronco en el lugar donde se lo había cortado era de 60 centímetros. El muchacho había hecho una pausa. Allí abajo esperaban. Lo que comenzaban a ver ahora sería una visión. ¿Les engañaban sus ojos? No. Allí estaba, balanceándose entre cielo y tierra, erguido de pie sobre el tronco de 60 centímetros de diámetro, a 60 metros de altura. Detuvieron la respiración. Se produjo silencio entre los arrojados leñadores, mientras miraban hacia arriba y observaban al intrépido muchacho. No se oía ningún sonido. El corazón de muchos hombres latía fuertemente por momentos. Luego parecía detenerse, mientras un escalofrío los dejaba débiles y temblorosos, y aún hechizados, sin poder apartar los ojos de él. Allí estaba, parado en forma inequívoca, como dibujado contra el cielo azul. ¿Caería? ¿Podría balancearse lo suficiente como para recobrar la posición? Pronto alzó en alto su hacha, a 1 metro del lugar en que se hallaba. El gajo de otro árbol se movía por el viento. ¿Qué iba a hacer? ¿Se estaba enloqueciendo? ¡Qué locura! Pero fíjense ustedes, asestó un golpe fuerte con el hacha. Había cortado el gajo de tal manera que se precipitó a tierra. El muchacho se agacha. Los espectadores lanzan un grito de asombro. Paulatinamente su cuerpo recobra su equilibrio y 5 minutos más tarde planta los pies firmes y victoriosamente en tierra, mientras los vivas de los leñadores que le rodeaban subían al cielo. El intrépido aparejador se había ganado sus laureles. Aquella noche, el joven trepador no podía conciliar el sueño. Hora tras hora daba vueltas de un lado para otro sin poder descansar. Espectros de días ya idos se le aparecían. Hechos olvidados desde mucho tiempo retornaba de nuevo a su mente. El viejo hogar, su madre, la iglesia de su niñez y una variedad de recuerdos sagrados inundaron su confusa mente. Esto no conviene, susurró. ¿Qué es lo que me pasa esta noche? Apoyándose sobre el codo, escuchaba para asegurarse de que todos, menos él, dormían. Luego silenciosamente bajó de la cama, se vistió y sin el menor ruido salió al aire libre. Era una noche de luna. Se veían en la distancia las largas y anchas sombras de los altos árboles y cada una de las casillas de los leñadores.
Ni el menor ruido rompía el silencio de la noche. El mismo bosque gigantesco parecía envuelto en el sueño nocturno. Deslizándose rápidamente entre los árboles, se dirigió al lugar en donde pocas horas antes él había realizado su asombrosa hazaña, pensando que el paseo le daría sueño y que le ayudaría a olvidarse de los recuerdos que le molestaban. Una hora más tarde, regresó a su cabaña y silenciosamente se acostó de nuevo. Pronto concilió el sueño y en cuanto se durmió, extrañas y fantásticas visiones invadieron su mente. Estaba trepando de nuevo el árbol, lleno de entusiasmo, ansioso de llevar a cabo la arriesgada hazaña. Soñaba con que sacaba su hacha, que empezaba con fervorosa energía a separar la copa del tronco. En pocos momentos había completado el corte. Luego, al empezar a mecerse, la parte superior cayó y él, clavando las espuelas firmemente en el tronco, echó todo su peso sobre la correa y esperó el choque. Y cuando se produjo fue para gran susto suyo. Él mismo no había seguido el movimiento del tronco y seguidamente sintió el aplastador golpe del árbol en su rostro, mientras el árbol se mecía para adelante y para atrás, hasta que le pareció que todos los huesos se le hubieran quebrado. Sentía que la sangre le chorreaba por el rostro y se despertó bañado en transpiración con los nervios alterados. Se durmió de nuevo. Esta vez soñó que usaba el hacha en un punto muy alto del árbol, sostenido por la correa solamente. De repente, erró el golpe y en un abrir y cerrar de ojos se cortó la correa. Sentía que caía en el espacio y con terrible grito trató en vano de asirse de un gajo. Luego le vino esa espantosa sensación de que caía a un abismo. Enseguida, al caer pesadamente a tierra, se despertó por segunda vez, encontrándose en el piso al lado de su cama. Como tenía miedo de dormirse otra vez, salió de nuevo de la cabaña y se puso a caminar sin rumbo entre los gigantescos pinos. Seguía siempre hacia adelante sin hacer caso ni de la hora ni de la dirección en que iba. Un mundo de recuerdos que vanamente había tratado de sofocar volvieron a ocupar su mente. En su imaginación se hallaba de regreso en la ciudad. Se encontraba asistiendo a una importante conferencia que llevaba una semana y había tenido lugar hace un año. Atraído por algún poder magnético del orador o empujado por alguna influencia misteriosa, repentinamente se incorporó y se plegó a una larga fila de jóvenes y señoritas que adelantaban para responder al llamado misionero. Fue ese un momento lleno de emoción para él. Aún podía sentir la exaltación de espíritu que había experimentado en aquella memorable ocasión. Sí, en ese momento tenía el firme propósito de ir como misionero, pero al clausurarse la conferencia, se le había desvanecido el entusiasmo al tener que enfrentar las realidades de la vida y calcular el costo de su decisión. Gradualmente, la sagrada resolución se debilitó y su entusiasmo se enfrió. Las atracciones mundanas se apoderaron de él nuevamente. Y a las pocas semanas había logrado ahogar la voz interior y olvidarse, momentáneamente por lo menos, de su compromiso. Sin embargo, de vez en cuando, especialmente en los momentos de silencio, esa voz reclamaba atención e insistía que se la reconociese. Por mucho que se esforzaba, no pudo olvidarse de lo que había resuelto. Finalmente, sintiéndose desesperado, tomó cierto día un tren que lo llevaría al oeste y para abreviar el relato, terminó como trepador especializado en esos gigantescos árboles, en los enormes campamentos de leñadores de la Colombia Británica. Y ahora, ya transcurrido un año, creyendo que todo se había ido al olvido, se veía de nuevo cara a cara con su llamado. Por espacio de 2 horas luchó desesperadamente. El precio que tendría que pagar se le presentaba en forma real. No podía ignorar fácilmente el sacrificio que implicaría. La fama que había conquistado como leñador intrépido
lo empujaba fuertemente hacia los bosques, y la familiaridad del monte y el gozo de la vida alegre le provocaban dudas y vacilaciones. De pronto, como un relámpago, cruzó por la mente del muchacho el recuerdo de otro que quiso huir de Dios, pero a Jonás le había ido muy mal. A él quizá le fue peor. Sería peligroso tratar de esquivar esta decisión por mucho más tiempo. Dejándose caer lentamente al suelo, colocó la cabeza entre las rodillas y estalló en un desesperado llanto. Amargas lágrimas de arrepentimiento corrían por las mejillas, mientras que con frases entrecortadas hacía su confesión buscando perdón por su desobediencia y renovando ante Dios el voto de servirle como misionero. Y una paz como nunca antes había experimentado llenó su corazón. El leñador temerario había sido vindicado.